La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto saludarles a todos ustedes a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Radiofónica. Les saludamos desde Bolivia, desde la red ACLO de Bolivia, y en esta oportunidad, en Voces sobre la Mesa, estrenando nuestra nueva producción, pero en vivo y en directo para todo el continente. Tenemos dos invitados con quienes hoy vamos a abordar una temática que realmente le aflige y le preocupa a todo el continente, como es la situación que se vive entre el desaliento y la esperanza. Estamos hablando de Haití, y para conversar junto a nosotros le damos la bienvenida a Miguel Gullón, presidente de ALER, que en este instante se encuentra conectado desde la República Dominicana. Miguel, un gusto tenerte junto a nosotros para poder hablar de la situación que se vive en esta parte del continente. Sí, saludo, buenas tardes a Dalí, también ahora a Cole y a todos los amigos y amigas que están en sintonía con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular ALER desde Radio Seibo en la parte oriental de la isla que compartimos Haití y República Dominicana. Es un gusto. El gusto es nuestro, Miguel. Él tiene amplia trayectoria de trabajo en medios de comunicación, es además sacerdote, y justamente junto a él vamos a ir desarrollando más adelante una serie de intervenciones para entender lo que pasa en Haití. Pero también ya Miguel lo adelantaba, nos acompaña Colette Lespinaz. Colette es defensora de los derechos humanos y periodista. Ella es de nacionalidad haitiana y justamente se encuentra en este país. Colette, un gusto tenerte en Voces sobre la Mesa. Saludo a ti, a Dalit. Saludo a Miguel y también a todos y todas que nos están escuchando ahora. Es un placer para mí hablar a través de una red de emisoras miembros de ALER, porque yo conocí a ALER hace mucho tiempo cuando trabajaba en Radio Soleil, que es una emisora que era miembro también de ALER. Un gusto, Colette, un fuerte abrazo para ti y solidaridad plena para lo que están viviendo en esta parte de tu país y en este territorio tan importante. Vamos ingresando ya en materia. Vamos describiendo, por ejemplo, la violencia urbana y el control de las pandillas en Puerto Príncipe. La inestabilidad política y el resurgimiento del cólera son algunos de los problemas que aquejan a la isla, mientras que una transición democrática es cada vez más difícil. Esto lo conversábamos justamente con Colette. Colette, explícanos, ¿cómo es que viven hoy en día los haitianos esta realidad y este contexto? Bueno, muy difícilmente. Es una realidad muy dura para toda la población haitiana, pero sobre todo para la población que vive en la capital, Puerto Príncipe. Pero la situación tiene impacto sobre todo el país. La gente, Haití es un país cuya mayoría, la mayoría de la población está viviendo en la pobreza. Entonces, con esa crisis, la gente no puede tener acceso al derecho a comer, al derecho a la salud, al derecho a la protección, al agua potable. Entonces, es una situación que vulnera, que no respeta a ningún derecho de los seres humanos. Las pandillas que controlan casi 90% de la capital
forzan a la población, sobre todo de los barrios populares y ahora también de las zonas más, yo diría, ricas, pero hay también pobres que viven ahí, lo forzan a salir de su casa, a dejar su comunidad y gastan, saquean todo, queman y también asesinan a gente, violan a mujeres, a niñas, hacen crímenes realmente graves, muy graves. Y todo eso impacta mucho a la gente, porque Haití tiene una población que vive mucho día al día, vendiendo en la calle, haciendo su pequeño negocio. Entonces, en una situación así no pueden realmente hacer ese trabajo. Y hay más de 300.000 personas que fueron desplazadas. ¿Y dónde se van a refugiarse? Muchas veces en escuelas, en algunas oficinas públicas, no hay agua, no hay dónde dormirse, y entonces la gente tiene que ponerse en el suelo, pues, no tienen comida. Si, por ejemplo, organizaciones humanitarias no vienen a traer algo, no comen. Pero todo eso se hace en un contexto donde no se puede circular fácilmente, porque las pandillas, los bandidos también bloquean a varias calles. No pueden circular el transporte público. Eso significa que la gente que están en el campo, en otras ciudades más tranquilas, no pueden llevar las cosechas, otros productos que vienen del campo hacia la capital. Es un Sin lugar a capital, va a un dudas, sitio de estado. Colette, sin lugar a dudas, el panorama que tú describes eh, representa una realidad que no llega a todas partes del continente y más aún trasciende las fronteras. Es por eso, para resguardar un poco tu seguridad también, está junto a nosotros Miguel Gullón, ya lo habíamos presentado, presidente de ALER, además vecino del vecino país, que nos va a ayudar a un poco entender lo que está también pasando en la crisis en Haití. Se suman, por ejemplo, incesantemente al país en el cual tú estás habitando, represalias permanentes de las bandas criminales contra la ciudadanía, contra las personas que se animan a poder decir la verdad y contar lo que está sucediendo. Entonces, Miguel, a tu criterio, ¿cómo se puede defender los derechos humanos de los haitianos si la vulneración de los mismos es de todo el tiempo, de todo instante y cada minuto existe un hecho de violencia allá? Sí, la realidad es esa, una isla compartida. Dice Juan Luis Guerra, un cantautor dominicano, cantante de merengue, de bachata, muy conocido, en una de sus canciones, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubrió a quién? Desde el principio de la humanidad, de la historia, aquí la comunidad vivía apaciblemente, no había diferencias, no había fronteras, pero con el paso del tiempo se han establecido estas fronteras. De hecho, hace 2 años que se está construyendo un muro entre República Dominicana y Haití, comenzando por Dajabón, por la frontera norte hasta el sur. Un muro que se está llevando un montón de recursos, además de separar a dos países, a dos pueblos hermanos, que desde siempre lo han sido, el pueblo haitiano, el pueblo dominicano. Se está derrochando cantidad de dinero que podría haber ido para escuelas, hospitales, para todo aquello para el bien común, ¿no? Y a ese quebranto de fraternidad se está uniendo, pues eso, la dificultad de vivir aquí en República Dominicana para nuestros hermanos haitianos y haitianas. Desde el año 2013 se estableció una sentencia en la que no reconoce a los nacidos aquí en República Dominicana de papás y mamás que no tienen documentos. Se niega el jus sanguinis y el jus solis. Y luego hubo otra sentencia que lo intentó modificar, hubo un arreglo para que quienes aquí estaban pudieran tener sus papeles normales, pero ya hace un tiempo que no se está renovando esas residencias.
Entonces aquí los hermanos haitianos y haitianas son los que trabajan en lo más difícil, en la agricultura, pero no solo en la agricultura tranquila y sencilla, no. Aquí en el Seibo, en esta parte oriental de República Dominicana, es la caña de azúcar lo que más hay, ¿sí? Y son trabajos esclavos prácticamente, trabajan de sol a sol y esa es la principal violencia contra la persona, porque la dignidad de la persona, como dice el Papa Francisco, son 3 T's: tierra, techo y trabajo. Y cuando el trabajo no es digno, pero sobre todo cuando el trabajo es esclavo, cuando los salarios son pequeñísimos, ínfimos, cuando no tiene ningún tipo de prestación laboral, cuando en las casas donde viven, sea del grupo Vicini, sea del Central Romana, tienen que dejarla, tienen que abandonarla cuando ya su vida útil terminó. No hay edad, sean 60, 60, 65, 70, puede trabajar hasta los años que quiera, pero cuando ya no puede cortar un poco de caña, ya es desechado por la compañía. ¿Y a dónde va? Porque son personas que han venido aquí hace muchos años, personas que han nacido aquí y que ya no tienen a nadie en Haití. Pues para no abundar más en el otro tema de los desalojos, esa es la principal violencia. Cómo empresas multinacionales azucareras violan la dignidad con el trabajo tan esclavo. También hay niños, y aquí son niños dominicanos y haitianos, que trabajan cuidando las vacas de la compañía. Eso es también una violencia contra los niños, el trabajo infantil. La apatridia, que no tienen documentos, no son ni de aquí ni de allá. Y luego también la violación a la dignidad cuando destruyen casas, y casas de dominicanos y dominicanas. ¿Para qué? Para tener más espacio para la caña de azúcar. Ellos saben que cuanto más espacio de tierra tengan, más dinero van a sacar porque tienen ya toda la infraestructura del ingenio, las vías de tren, la mano de obra, todo. Entonces cada vez plantar más caña. Violencia a la persona y violencia a la naturaleza. Y ustedes en Bolivia, que han trabajado mucho el Sauma Kansai, el buen vivir es estar a gusto con uno mismo, con los demás y con la naturaleza. Es lo mismo que la dignidad. Pues aquí se viola mucho la dignidad en ese sentido. Y en las emisoras de ALEP, pues velamos por el buen vivir para que se respete a la persona, independientemente del culto, de la raza, del lugar de donde venga. Colette, yo recuerdo haciendo una remembranza, en el año 2021 se presentó o se registró un terremoto, un fuerte terremoto que alcanzó una magnitud de 7.2 grados de efectividad para poder derruir casas allá en Puerto Príncipe. Se hablaba de una estimación de unos 3.000 haitianos que habían llegado a perder la vida. Actualmente se ha podido reconstruir el país, Puerto Príncipe. ¿Cómo se encuentra después de este sacudón de la naturaleza? Bueno, ese terremoto en Puerto Príncipe fue en 2010, el 12 de enero de 2010. En ese terremoto, según los datos, han perdido más de 350.000 personas han perdido la vida y más de 200.000 casas colapsaron. El país ha perdido casi, bueno, mucho de sus infraestructuras, porque la mayoría estuvieron en la capital. Pero hemos tenido en 2017 otro terremoto, pero fue en el sur del país, en el Grande Sur, muy fuerte también, pero de 6.3 creo. Ahí también murieron alrededor de 3.000 personas. Pero para volver al terremoto de 2010, que era una catástrofe, cuando uno mira la cantidad de vidas perdidas, pero hasta ahora no hemos tenido realmente un programa de reconstrucción de las casas sobre otras bases, ¿no? Que respetan unas ciertas normas, porque no es el fenómeno natural que mató a tanta gente, sino también la pobreza
la falta de un Estado que no acompaña al pueblo o que no hace su trabajo para controlar las construcciones y respetan las normas. Entonces, no era el fenómeno natural, sino la falta de responsabilidad y que mató a tanta gente. Pero después se gastó mucho dinero también robado en la corrupción, no solamente de parte de responsables haitianos, sino también de muchas organizaciones, gente poderosos que vinieron en Haití para apoyar, pero que robaron el dinero. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ningún programa real de reconstrucción. Hay algunas casas que fueron construidas por ONG, pero son muy pocas cuando uno mira las necesidades. Y el gobierno empezó algunos proyectos con firmas, compañías dominicanas, pero eso te terminó mal porque robaron el dinero y hubo mucha corrupción con el dinero recogido para apoyar a los damnificados del terremoto de 2010. Colette, acertadamente proporcionabas datos exactos de la cantidad de fallecidos y también de las fechas de los terremotos. Pero hay algo que no se puede negar, es que estos hechos, por supuesto que han incrementado las grietas de hambre, de pobreza, de violencia urbana, y a esto, y ya le traslado la pregunta a Miguel, se suma esta situación que el país no ha podido elegir a un representante, a un presidente democráticamente y obviamente esto nos hace lanzarte la siguiente consulta. ¿Existe a tu criterio la posibilidad de tener una transición democrática justa en Haití? ¿Cómo percibes tú desde la República Dominicana? Yo creo que sí, que es posible, siempre que haya diálogo y haya entendimiento. He estado muchas veces en Haití, porque antes y después del 2010, entonces yo creo que es necesaria esta fraternidad. Conozco muy bien a los haitianos y a las haitianas. Yo creo que la comunidad internacional debe ayudar para que este proceso de transición se dé. En primer lugar, yo creo que debe haber un respeto a la naturaleza, replantar toda la tierra que hay en Haití para que haya vida, para que haya producción. Y luego, pues, también detener ese muro, esa frontera que se está construyendo, porque entonces eso no hace hermandad entre los dos países. Y la Iglesia está jugando un papel fundamental porque está acompañando, lo mismo que, como decía Colette, las organizaciones humanitarias que también están ayudando, pero la necesidad es tan grande. Y luego también, pues, el pillaje de quienes están aprovechando de toda esta situación. Hoy día es el día de la oración. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha pedido para hoy un día de oración en todo el mundo por Haití. Entonces yo creo que personas de fe y personas que, aunque no tengan fe en Dios, pero que tienen fe en la persona, podemos pedir para que haya esta transición democrática. Haití es el primer país que se independizó de América, proclamando la libertad, proclamando la fraternidad, liberándose del yugo del país opresor, como también aquí República Dominicana. Y yo creo que Haití es ejemplo de libertad, de lucha y de mucho talento. Haití es un pueblo que es luchador, que es trabajador, que tiene valores culturales muy grandes y muy bonitos. Entonces, confiamos que haya una transición con la ayuda de todos, porque Haití no es solo. Haití pertenece al Caribe, pertenece primero a la isla, pertenece luego al Caribe, pertenece luego a América Latina y al mundo. Entonces, podemos echar una mano para que exista esa paz y exista esa fraternidad y proteger a tanta gente de buena voluntad, haitianos,
que están sufriendo el peso de estas bandas criminales de Key Philip, de Barbecue, de toda esta gente. Paulette, tú describías que estas bandas, estas pandillas, estos grupos criminales habían logrado unirse y que estaban teniendo mayor impacto dentro de la sociedad. Hace algún instante hablábamos justamente de los terremotos en Haití y dábamos también este tema de la descripción de una transición democrática para tu país en cuanto a la gobernanza. Pero también a esto se suma el hecho de la salud, las enfermedades como el cólera y obviamente el acceso a los servicios médicos. ¿De qué forma están afectando a los haitianos y a las haitianas y más aún a los niños y niñas de tu país? Bueno, mucho les afectan. Por ejemplo, el acceso al agua potable. Antes de la crisis, el país tenía un acceso de alrededor de 40%, ¿no? De la población que tenía acceso a agua potable. Entonces, dentro de esa crisis, hay muchas zonas que no pueden ser alimentadas porque están controlando por grupos armados y la compañía que distribuye agua no puede llegar donde están las bombas para poder bombear el agua. Tampoco lo pueden llevar el carburante, la gasolina para hacer funcionar esas bombas. Y además, por ejemplo, hay camiones a veces que aprovisionan a zonas, barrios donde no llega los acueductos, entonces tampoco ellos pueden circular. Es decir, que eso da mucho problema y el riesgo de un aumento de enfermedades que provienen de problemas ligados con el agua, como por ejemplo el cólera y otras enfermedades. Ese riesgo existe porque la gente no tiene acceso fácilmente ahora con el agua, sobre todo en la capital. Y para los otros temas de salud, también hay varios centros de salud que no pueden funcionar porque el personal no puede llegar a su trabajo o tuve que huirse. Y además, las bandas han destruido varios centros de salud, como un hospital nuevo de la Iglesia Católica que fue reconstruido después del terremoto, un esfuerzo grande con aparatos modernos, pero es un hospital que estuvo dentro de un barrio popular que destruyeron completamente. Eso es una lástima y hace aumentar la vulnerabilidad de todo el mundo. Vamos cerrando ya el programa en los últimos minutos, prácticamente en la despedida a este episodio de Voces sobre la Mesa. No me voy a quedar con estas preguntas porque considero que son muy importantes, Miguel. Por ejemplo, el tema del fantasma de la intervención militar en Haití. Por un lado se dice que sí, por el otro lado que no, pero al final es un fantasma que va dando vueltas en el inconsciente y en el subconsciente de los habitantes que habitan en esta región. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se podría asumir estas amenazas permanentes que va viviendo el pueblo haitiano, Miguel? ¿Se refiere a la intervención militar de Naciones Unidas para la pacificación? Sin lugar a dudas, es un tema y una amenaza permanente que se va presentando de forma recurrente en el contexto. Sí, ahora hay una petición internacional y Naciones Unidas aprobó la intervención de los cascos azules de Kenia. Todavía iban a ir en enero, todavía no han ido. Hace años estaba la MINUSTAH, casi se llama, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Pero algo de paz pusieron, pero yo creo que desgastaron y desangraron mucho el país porque estas misiones humanitarias las tiene que pagar el mismo país. Haití tiene que pagar todo esto. Entonces, yo creo que es necesario no militares,
de cascos azules. La ONU llevó entonces, yo conocí a varias personas que murieron en el terremoto, a médicos, maestros, educadores. Yo creo que sí, en ese sentido sí. Y sobre todo quería, porque ya quedan solo 3 minutos, hablar de lo que pasó en estos días aquí en el Seibo, que está pasando en República Dominicana con las deportaciones abusivas. Nosotros lanzamos un manifiesto que está apoyado por 135 instituciones, porque justo hace una semana aquí en el Seibo se llevaron a la camiona, que así se llama, el camión jaula de la migración, a muchas personas en la madrugada, y entre ellos mujeres embarazadas y niños. Entonces eso va en contra de un protocolo que se firmó aquí en República Dominicana en el año 99, en el cual no puede haber deportaciones en la madrugada. Y en este manifiesto, que está en todas las redes sociales y también en las emisoras de ALER y ALER, denunciamos cómo se llevó al camión jaula de la migración, que es un camión inhumano, un camión invivible, a niños, a mujeres embarazadas y ancianas, y esos niños han quedado totalmente traumatizados. Logramos liberarles a algunos en Higüey, que es una población que está a 50 kilómetros de aquí, y a las embarazadas también, pero otros niños se lo llevaron para la capital, para Jaina, y Naciones Unidas, la ACNUR lo logró liberar, y todavía cuando estábamos reunidos hoy con este niño, con Arturo, nos decía cómo no puede conciliar el sueño, cómo no puede dormir en su casa, en la casa paterna, él es huérfano de madre, está yendo donde una hermana. Y estas 135 organizaciones estamos denunciando esos atropellos en la noche, en la madrugada, donde tiran las puertas, se roban todo lo que hay, y no estamos en contra de la ley migratoria, porque todas las personas tenemos que tener los documentos, ¿no? Entonces, este manifiesto, que se titula así, contra las deportaciones abusivas en el Seibo, también es otra forma de violencia, lo que Adalid me preguntaba al principio. ¿Qué violencia se ejerce contra niños y niñas que han nacido aquí, que van a la escuela, contra mamás embarazadas? Y por tanto, en ALER luchamos por la dignidad e intentamos evitar todas estas situaciones que vulneran los derechos humanos. Miguel Gullón, presidente de ALER desde la República Dominicana, a través de una frecuencia aliada también como es Radio Seibo. Un fuerte abrazo para ti, Miguel, y tus palabras de despedida. Muchas gracias, Adalid, muchas gracias, Colette, a todos los amigos y amigas que están en sintonía en Voces sobre la Mesa. Que Dios les bendiga. Aprovecho la oportunidad para agradecer la valentía y destacar la firmeza con la cual atendió a nuestra invitación, a Colette Lespinés, defensora de los derechos humanos y periodista. Un fuerte abrazo, el corazón latiendo por darle siempre la esperanza y el apoyo a ustedes, hermanos y hermanas haitianas. Tus palabras de despedida. Muchas gracias, Adalita. Muchas gracias a todos y todas que nos estaban escuchando. Fue un placer para mí responder a su pedido, ¿no? Para hacer la entrevista. Yo pienso que es muy importante que las poblaciones de diferentes países de la región sepan de lo que está pasando en Haití. Su solidaridad está muy, muy importante para nosotros y nosotras en esa situación. Muchas gracias por su atención. Bueno, de esta forma hemos terminado la emisión de Voces sobre la Mesa. El reencuentro la siguiente semana, no sin antes agradecer ese enorme esfuerzo técnico que hacen todas las afiliadas de ALER en todo el continente. Desde la Red ACLO de Bolivia, se despide junto a ustedes Adalid Arcilla. Un gusto y nos reencontramos la siguiente semana. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.